Molt bé. Bé, doncs bon dia. Benvinguts i benvingudes al cicle de conferències del màster d'enguany. De fet, ja vam començar el cicle ja fa uns quants dies, amb una conferència de David Cohen, que va ser al Col·legi d'Arquitectes, i avui us presentem també a un altre conferenciant, en aquest cas el Jorge Galindo, que arriba de Colòmbia, que molt amablement ha acceptat la invitació i pensem que us pot interessar moltíssim. De fet, sempre a vegades parlem en el màster que hi ha alguns projectes que es poden començar a partir de l'estructura i aquests projectes en realitat són estructura. Per tant, passo la paraula a en Joan, que farà una presentació. De fet, es coneixen, i amb la Maria Pia es coneixen i deixem que acabi d'entrar la gent. Molt bé, hola. Estem molt contents de veure avui la sala plena de tots els estudiants. Molt bé. Vale. Sí? Joan, vols presentar? Farem com si fos Eurovision o els Oscars. Bueno, el Jorge és a part de ser arquitecte, doctor arquitecte, professor de la Universitat de Colòmbia, penso que és un bon amic tant meu com de la Maria Pia, i ha vingut a fer diverses coses per tota Europa i hem tingut la sort que es pugui quedar aquí. No vull dir massa més del que veureu a la conferència. Ell és expert en tot el tema d'estructures laminars i també en el tema de les fortificacions militars. De fet, quan va estudiar el doctorat aquí a Espanya va fer tot el tema de Montjuïc, Hostalric, el Castell de Figueres, totes aquestes tipus de fortificacions. Era el seu tema d'estudi. No sé si la María vol afegir alguna cosa. Bueno, yo solo comentar que cuando salió la posibilidad de que viniera Jorge, lo pensamos directamente respecto al máster, porque el año pasado pasó otra cosa, que fue con este arquitecto italiano, Giurina, y el hecho que un arquitecto explicara el valor de la estructura como espacio hizo que muchos alumnos se animaran a proyectar de manera más consistente la estructura como espacio. Entonces, la idea es que esperamos que con la clase de Jorge pase algo parecido, es decir, que le pierdan el miedo al pensar en términos estructurales el proyecto, que la estructura no se pone después, sino que se piensa desde el principio y que de alguna manera un poco la pertinencia de ciertas investigaciones es siempre pensarlo no como investigación que no tiene que ver con el proyecto, sino que le encuentren, sobre todo los que están metidos con el tema del máster y que todavía se están aclarando de lo que tienen que hacer, que el tema del pensar la estructura no solamente como complemento, acabe siendo un tema muy consistente. Nada más. Ya después de 3 presentaciones llega Jorge Galindo. Zara. Bueno, gracias por la doble presentación y por la asistencia. Yo voy a exponer, a hacer una charla, trataré de ser muy breve para podamos irnos a comer. La voy a tratar de ser muy preciso. Hay muchas imágenes, pero es un poco más, casi que yo diría esta conferencia lo que intenta es motivar, despertar, volver a mirar otras cosas. Quizá hay cosas que ya han visto, hay otras que no, pero es un poco la idea de motivar. Y es parte de un trabajo de investigación más extenso por asuntos de la vida. Terminé haciendo investigaciones en el campo de la historia de la construcción, por eso conozco a Miguel Ángel Chamorro ya de varios congresos atrás y por otras cosas he conocido a María Pía y a Joan Fontás. La conferencia la voy a dividir en 3 partes. En la primera parte hablaré un poco del gran generador de las estructuras laminares en América Latina, que fue Félix Candela. Muy rápidamente, porque no es mi tema, quizás es un tema más de otras personas. Hay gente que sabe más de Candela que yo. Luego hablaré un poco de cómo influye Candela en Colombia, es el caso que ese sí me interesa mucho, y cómo Candela cambia un poco el curso de los procesos constructivos en Colombia a través de una experiencia muy pequeña, pero que finalmente tuvo un impacto muy grande.
Entonces, la primera parte es eso, hablaré del aporte de Candela. Candela, para los que no lo tengan presente, era un arquitecto madrileño, formado en la Escuela de Madrid, nace en 1910, y tiene un interés en las estructuras laminares que en este momento, que cuando él termina la carrera, hacia el año 35-36, están en un enorme auge en toda Europa, especialmente en Alemania. Candela tiene el deseo de ir a Alemania, pero la guerra civil se le cruza en sus proyectos y Candela termina adoptando el bando republicano. Finalmente Candela, como muchos, decide tomar el exilio y específicamente Candela viaja a México en el Sinaya, en el 39, o sea, hace poquito se cumplieron 80 años de la llegada del Sinaya, las pateras del siglo XX, cuando salían de España y no llegaban. Sale de un puerto francés, llega a Veracruz y va a Ciudad de México y entra como un exiliado más. En ese barco creo que habían 1.600. Además porque había una política del gobierno mexicano entonces de acoger a los migrantes españoles que salían empujados por la guerra civil. Llega ya como arquitecto y prácticamente él se nacionaliza mexicano, y como lo hablaba con un amigo que sabe mucho de Candela, mucho más que yo, Juan Ignacio del Cueto, Candela, él decide cortar, digámoslo así, sacarse el chip de español y adopta la nacionalidad mexicana en el 41 y prácticamente decide hacer su carrera en México como arquitecto, lo cual no fue fácil, fue unos comienzos, como todo comienzo de migrante, muy complejo, tanto que realmente Candela empieza a hacer una arquitectura diferente. Él hace proyectos bastante convencionales al comienzo de su vida laboral en México, pero hacia el año 49 lo encontramos haciendo estructuras experimentales. Y ahí quiero poner énfasis en la palabra experimental, porque es quizá el primer valor de esta arquitectura. Tiene un enorme carácter experimental, y mucho más en un territorio que para él era nuevo, y en general en América Latina, que se estaba abriendo en general a procesos de industrialización y a procesos de adopción de unos nuevos lenguajes arquitectónicos. Candela en el 49 empieza a hacer estructuras experimentales con lo que el medio le da, unos cementos de buena calidad, una mano de obra barata, con una alta capacidad manual. Esto hay una mano de obra muy artesanal, la construcción es un proceso muy artesanal, y además, por otro lado, hay toda una corriente arquitectónica que está buscando en la geometría un aliado pues muy importante. Entonces Candela empieza a hacer estructuras experimentales con formas catenarias, con formas de conos, como estos que vemos aquí. Estas son fotos que han sido muy publicadas, pero en este caso son fotos que estaban en el archivo Candela, que se conserva en la Universidad de Columbia. Candela empieza a hacer un trabajo destacado desde el 49, en los 50, y su gran proyecto, el proyecto que le da fama y reconocimiento es este proyecto, que es muy sencillo, que básicamente es la cubierta para un espacio en el campus de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, en el Distrito Federal en aquel momento. Era el Pabellón de los Rayos Cósmicos, que era un proyecto de Jorge González Reina, y Candela diseña la cubierta, que es una estructura de hormigón muy delgada, en doble curvatura, que además tiene una ventaja, y es que se puede construir con láminas rectas. Es el gran secreto de las estructuras paraboloide hiperbólico, que se pueden construir con tablas rectas. Los encofrados son muy fáciles de hacer. Y aprovechando esos conocimientos de la carpintería de la mano de obra, Candela hace la cubierta, y este proyecto es el que lo lanza a la fama rápidamente. Y la fama no en Latinoamérica. Inicialmente Candela es muy bien acogido por la arquitectura norteamericana especialmente. Y al año siguiente, o a los 2 años, en el mismo trabajo experimental de Candela, él llega a esta solución tipológica, que es el paraguas hiperbólico, o estructura formada por 4 tímpanos de paraboloide hiperbólico, que se llama vulgarmente el paraguas hiperbólico, que es lo que le va a dar a él de comer. En muchos casos dice que gracias a estos paraguas sostuvo su empresa
empresa que constituye con su hermano, que también terminó en México, y que se llamaba Cubiertas Ala. Cubiertas Ala de México S.A. empezó a hacer un trabajo muy importante con este tipo de estructuras. Ahí vemos a Candela, Candela está ahí con chaqueta negra y lentes oscuros, ¿no? Parado junto con su mano de obra, porque además era una tradición muy de la ingeniería alemana, por lo menos, ¿no? Era que cuando un ingeniero, un arquitecto hacía un proyecto y más si era experimental, él se posaba encima de la estructura y demostraba la estabilidad. Candela lo va a hacer muchas veces y en este caso lo hizo. Un prototipo, era un prototipo, por eso es bajito, por eso el cuerpo de la columna es muy bajito, y finalmente le funcionó. Tuvo unas deflexiones en los bordes, pero se dio cuenta con el prototipo del problema y lo resolvió muy rápidamente, reforzando con armaduras justamente las esquinas. Y otra cosa importante en Candela es que sabía inglés. Entonces Candela supo ganarse, llamémoslo así, el mercado norteamericano, porque empieza a dictar conferencias en Estados Unidos, a publicar en revistas norteamericanas, a ir a eventos norteamericanos, y ya con la bendición norteamericana se le abrieron las puertas en muchos países de Sudamérica, de Centro y Sudamérica. Primero en todo México, luego en Honduras, en Guatemala, en Cuba, y Colombia, Venezuela y Perú, que fueron los países que mejor acogieron los trabajos de Candela. También escribía en castellano, por supuesto. Este fue uno de los trabajos más importantes que se publicó en Argentina. En Buenos Aires fue la segunda publicación que realmente empezó siendo publicado por su propia empresa en México. Y además, Candela, digámoslo así, no sé si consciente o inconscientemente, manejaba una estrategia publicitaria muy efectiva. A través de la fotografía, Candela mostraba no solamente el proyecto terminado, sino el proceso de construcción. Y esto era muy atractivo para los arquitectos de América Latina, ver el edificio cómo se hacía y demostrando a través de las fotografías la sencillez del proceso de ejecución e incluso revelando los cálculos. Candela, por ejemplo, por aquí en este paper, explica incluso sus métodos de cálculo que eran relativamente simples, buscaba no apelar a ecuaciones muy complejas, tanto que algunos le cuestionan si sabía o no calcular. Sabía calcular y de hecho Candela incluso en el archivo, como les digo, en Colombia están sus documentos, sus manuscritos. Candela tradujo del alemán varios textos de cálculo de estructuras laminares para consumo propio, ¿no? Nunca los tradujo con el fin de ser publicados, sino los traducía para sí mismo, para poder afinar los procesos de cálculo en América Latina y en las condiciones locales, especialmente en Ciudad de México, que tiene problemas muy serios de suelo y problemas de sismo. Entonces Candela desarrolló una estrategia publicitaria, como les digo, no sé si conscientemente o no, pero lo que sí es muy efectiva, mostrando los procesos de ejecución, los encofrados, los armados y describiéndolos en los artículos que él publica. Y además su propia obra, ¿no? El pabellón de los rayos cósmicos fue muy importante, pero luego en el 53-55 aparece la iglesia de la Medalla Milagrosa, que es una pequeña capilla de barrio, donde despliega el uso del paraboloide hiperbólico a partir de la estructura tipo paraguas, donde la pone a jugar en el espacio y logra un proyecto de una enorme belleza. Hay que decir, es un proyecto, no me da pena, no me da vergüenza, es un proyecto muy bonito, ante todo, que impacta mucho por su escala y especialmente cuando uno lo recorre por el interior. Además era el proyecto que Candela más quería y casi que fue uno de los proyectos más publicados de la arquitectura mexicana de la década del 50 en todo el mundo. Además en su archivo personal hay muchas fotos del proceso de construcción que, como les digo, se publicaban en revistas, ¿no? El tema de los encofrados con tablas rectas, que era una cosa que sorprendía, se sabía, pero sorprendía, las superficies regladas. El tema de la disposición de las armaduras y además en las fotos se revela efectivamente una mano de obra abundante y seguramente muy barata, incluso sin códigos, ¿no? Se hacía sin códigos, se tomaban los lineamientos de los códigos norteamericanos, tanto en México como en toda Sudamérica, pero no habían muchas normativas, por ejemplo, sobre seguridad en la construcción. Ahí vemos los hombres parados sin arnés, sin botas, sin casco, ¿no? Prácticamente con el sombrero que lo protegía del sol y poco más, para poder
escalar la estructura e ir haciendo el vaciado del hormigón. Y otro de los proyectos que luego ratifica toda su línea de trabajo es el proyecto de los manantiales del restaurante en Xochimilco, allí mismo en Ciudad de México, que en Ciudad de México no se sabe hoy en día cuántos metros cuadrados llegó a construir cubierta sala. Fueron muchísimos metros cuadrados, hay muchos que se han transformado, otros se han abandonado, otros incluso se han demolido, pero también en otras ciudades de México, como les digo, Centroamérica y Sudamérica. Este proyecto está muy bien y, por ejemplo, era un restaurante y lo sigue siendo. ¿Sí? Hace poco se cumplieron 50 años de la inauguración, hicieron un baile ahí abajo, ¿sí? En el salón que vemos en la foto abajo, la estructura además por arriba, cuando se va en club de amigos se puede subir, se puede uno hacer fotos arriba, selfies, ¿sí? Con el riesgo de caerse, pero bueno. Y se conserva muy bien, fíjense, la estructura, precisamente en el sismo de Ciudad de México de hace 2 años, esta foto, el sismo fue en septiembre, esta foto fue tomada en diciembre, habían pasado 3 meses, y ya se notaba solamente a raíz del sismo una deformación de uno de los cascarones por este lado y una rotura en un cimiento, pero hubo que esperar 50 años para que la estructura sufriera una deformación importante. Ahora mismo están buscando financiación para poder recuperar el edificio, que es de un particular, además. Sigue siendo un restaurante, ya no con la fama que tenía en los 50, pero es un restaurante que básicamente de fin de semana, y están buscando cómo poder conseguir dinero para recuperarlo. Y bueno, el catálogo Candela incluye proyectos como iglesias, almacenes, depósitos, plantas industriales, y eso, como les digo, fue muy impactante porque además para los arquitectos latinoamericanos Candela era la figura que además, como les digo, había sido aceptada por la arquitectura norteamericana y europea, había sido aplaudido y acogido, ¿no? Y era casi que un paradigma a continuar. Y además empezó a dictar muchas conferencias, entre ellas una en Colombia. Candela llega a Colombia en el 1954 a Bogotá, a la Universidad Nacional, a dictar unas conferencias y tiene una acogida impresionante. Y en esa llegada a Colombia, Candela además busca socios, porque él era además un contratista, un constructor, buscaba hacer negocios, lo cual es perfectamente legítimo. Y estando en Colombia hace contactos con varios arquitectos, incluso se conocen los contratos que él llega a redactar con varios para actuar él como socio, como diseñador de cubiertas, porque además él asume esa figura. Yo diseño la cubierta y les entrego los cálculos estructurales para la cubierta y cobro por eso un porcentaje si es solo el diseño y otro porcentaje si también se incluye la construcción. De ese proceso realmente hace muchos contactos, pero solamente uno prospera, y es un contacto con un arquitecto que está afincado en Cali. Cali es una ciudad que dista de la capital 400 kilómetros, es una ciudad tropical de una temperatura permanente todo el año de unos 24-25 grados, en ese momento, en 1958, que es cuando ya se definen la letra pequeña de los contratos, es una ciudad que está creciendo industrialmente, tiene un desarrollo industrial a una velocidad sorprendente y un crecimiento demográfico. Es una ciudad que pasa en 10 años de tener 250.000 habitantes a 1 millón. Entonces, para que se den cuenta de la rata de crecimiento que tiene Cali, y que es un fenómeno en general latinoamericano de sus ciudades. Y Candela empieza a hacer proyectos para Cali. Es un tema además que lo vengo estudiando con un colega. Es muy interesante cómo se producía esos proyectos a distancia, en una época en que no había ni correo electrónico y la comunicación por teléfono no era fácil. Era por correspondencia, por cartas, ¿sí? Cartas que están también en los archivos. Entonces es muy interesante ver cómo Candela le envía a su socio en Cali, Colombia, planos y cartas que describen los proyectos. Para resumirlo, hizo alrededor de 6-7 proyectos y solamente 3 llegaron a construirse realmente. La correspondencia, como les digo, está por salir un trabajo publicado, es muy interesante porque
Es una correspondencia que habla de negocios, pero habla de conocimientos de construcción, de clases que Candela le dicta a su socio colombiano de cómo construir, de cómo hacer determinados detalles, de cómo resolver problemas en la obra, con la dificultad de los tiempos, ¿no? Porque las cosas en obra son urgentes, pero las cartas se pueden tardar un mes y medio. Bueno, gracias al archivo Candela, que como les digo está en Colombia, porque Candela, un paréntesis, Candela enviuda, su esposa también es española, pero muere en México, él se casa por segunda vez con una norteamericana y ya al final de sus días Candela se va a trabajar en Chicago y su archivo lo recoge la Universidad de Columbia y está casi todo en Colombia, afortunadamente, porque lo tienen muy bien. Y ahí están los planos y la correspondencia. Bueno, hicimos en esta investigación, recopilamos esos planos, esas cartas, y además pues hay que un poco reconstruirlos porque los planos no permiten leer bien las estructuras laminares que tienen una importancia realmente tridimensional. Entonces nos pusimos en la tarea de reconstruir los proyectos para conocer sus características y sobre todo ver que Candela reciclaba mucho los proyectos, ¿no? Candela lo que había hecho en México, le toma los planos, les cambia algunas cosas y los exporta a Colombia o los exporta a Venezuela o los exporta a Centroamérica. También es legítimo, pero es una forma de hacer arquitectura. Y obviamente acude al paraguas porque era muy fácil de hacer, era muy barato de hacer, con un solo pilar central se resolvían 100 metros cuadrados de superficie, porque podía hacer paraguas de 10 por 10 de lado en planta. Eran sencillos, con un solo juego de moldes poder construir varias estructuras de manera repetitiva y además el contexto local lo necesita, por lo que les comentaba del desarrollo industrial. Entonces Candela hace varios proyectos, incluso algunos los hace con un alto nivel de detalle, ¿no? Son de una gran belleza los planos, sobre todo por la información constructiva que poseen. Candela, como les digo, adopta los códigos de Los Ángeles, de California, los pone en México y además son válidos en Colombia porque Colombia también tiene condiciones sísmicas similares. Entonces no había que hacer una adaptación muy compleja del elemento estructural. Y bueno, hace un proyecto de una iglesia que hace recordar el proyecto de la Medalla Milagrosa. Finalmente de estos proyectos ninguno se construye hasta que por fin aparece un empresario que decide asumir el carácter experimental, era novedoso, y construye una planta de textil que lamentablemente se fue demolida. Además las fotos que se conservan son pésimas. Esta es la reconstrucción digital y ahí se ve el proyecto, que era una ampliación de una planta que ya existía, y ahí hay una foto muy mala de un libro, pero que nos deja ver los paraguas haciendo el plano de fachada. Proyecto que estuvo por muchos años en una vía importante de la ciudad y nadie sabía que era un proyecto de Candela, con la importancia que Candela tuvo. Y luego hace un segundo proyecto que es una plaza de mercado. Es quizá la plaza de mercado más grande que hace fuera de México, junto con una plaza de mercado que hace en Lima, donde emplea 2 módulos, cada módulo con 4 tímpanos de paraboloide hiperbólico. Todavía existe esa plaza de mercado. Esta es la plaza de mercado como uno la puede ver gracias a la reconstrucción digital, porque el sitio es terrible, lo tengo que confesar. Esta es la construcción, ya les mostré una foto del sitio. Me adelanto un poquito, el sitio es horrible, ¿sí? Yo ni voy a esa plaza de mercado, me da miedo entrar allí. Cuando Joan o María Pía estuvieron nunca los invité a verlo, me daba vergüenza. De pronto entrábamos pero no salíamos, en fin. Es un sitio muy deteriorado, tanto física como socialmente, pero por ejemplo cuando se inauguró, era precioso, ¿sí? En el año 60, 61. Además era un fotógrafo local, toma las fotos para enviárselas a Candela a México, para decirle, porque Candela nunca fue, era arquitectura a distancia, nunca fue a Cali, jamás, ni siquiera a dar conferencias. Lo invitaron, pero dijo, no, estoy muy ocupado, no puedo ir. Y en verdad, para los 60 Candela estaba quizá en los puntos más altos de su carrera, sobre todo abriendo ese mercado en Estados Unidos, que era lo que más dinero le producía. El proyecto para Cali fue muy importante por lo constructivo. Hay muchas fotos de la secuencia constructiva, se le tomaban allí para enviárselas a Candela y hacerle preguntas. Era experimental,
era innovador en ese momento, en un país, como les digo, que estaba apenas haciendo ese salto hacia la construcción industrializada. Esta es la imagen digital, así se debería ver en su momento, y esta es en la construcción, otras imágenes, y esto que es el juego de los encofrados, ¿no? Esto así lo explica un libro que hace uno de sus discípulos, que es Colin Faber, era un británico, creo que era Colin Faber, que trabaja para Candela en su despacho y le hace un libro en inglés que también lo catapulta en el contexto internacional. Y esta es una foto en Cali, perdón, que conseguí de uno de los juegos de moldes, de unos paraboloides que se hicieron, no estos, que estos se hicieron con otro tipo de moldes, pero estos eran unos que se hicieron en las entradas, enmarcando los accesos. Y ahí está la sencillez, se puede ver con un juego de moldes, se iba rotando, se repetía 4 veces el mismo juego y se construía un paraguas completo. Era muy barato realmente, con maderas incluso que dejaban un acabado, una textura rústica que hacía parte como de la estética del proyecto. Y estas son las fotos del edificio recién terminado con unos cerramientos en chapa para poder permitir la ventilación. Ya les digo, el clima en Cali es constante y es muy húmedo, todo el año, toda la vida, siempre, forever. Y bueno, y esto es hoy en día, y ahí siguen existiendo los paraboloides, aquí los vemos, y esto es por dentro, ¿no? Con uno de los problemas, ya se acusa un problema que luego será una de las causas de que las cáscaras desaparezcan, es que son oscuras, ¿no? Asumen una textura, una pátina por la cara interior que es muy difícil de limpiar y se oscurecen. Aquí la ventaja es que habían unos, que Andrés era consciente de eso, y abre los paraboloides, no los une, los deja abiertos para tener estas bandas de luz, pero sigue siendo un espacio que hay que iluminar naturalmente y artificialmente por dentro. Y hace varios proyectos más, hace muchos proyectos, gasta mucho dinero haciendo proyectos que finalmente nunca se le retornan. Hace esto, y es otro proyecto que si se hubiera hecho hubiera sido muy bello, de los más bellos de él en toda su carrera, pero se quedó solamente en el papel. Y bueno, y hace también es un supermercado, y no hace mucho más. Este se construyó, lamentablemente, la verdad me olvidé poner la foto, pero es un edificio que existe, es de pequeña escala en un barrio y tampoco tiene mucha presencia urbana, ¿no? En cambio el mercado sí que lo tiene y sigue siendo muy significativo. Ahora, Candela llega, ya le digo, en el 54, pero aquí tengo que hacer un flashback, una vuelta atrás, un poco para ver qué pasaba. O sea, Candela no llega como un extraterrestre a Colombia, sino que ya en Colombia había una trayectoria singular en el campo de las cáscaras, de las estructuras laminares. Y que esto, digamos, ha sido nuestro descubrimiento en la investigación, porque Candela ha sido más bien un factor de contexto. Es ¿qué pasaba en Colombia? ¿Habían proyectos en Colombia desde antes de la llegada de Candela? Sí, habían proyectos de estructuras laminares. ¿Qué características tenían? ¿Cómo los hacían? ¿Quién los hacía? Uno de los proyectos que había en Colombia antes del 54 era incluso un proyecto que se había construido mucho más atrás de que Candela fuera famoso, ¿sí? Un proyecto hecho en Bogotá, muy tímido, de unas cubiertitas ondulares, laminares, que de hecho este arquitecto alemán que llega también a Colombia, en este caso él era un judío alemán, que tiene que salir de Alemania cuando las cosas en Alemania se ven venir oscuras, él decide irse a Colombia, no se sabe por qué, tiene que darse un hombre muy valiente, irse a Colombia, país desconocido en aquel momento, escoge Colombia, Bogotá, es bien acogido y se vincula al Ministerio de Obras Públicas y también hace trabajos particulares. Uno de sus trabajos particulares es este edificio lamentablemente demolido, en el 43, en donde la cubierta ya revela una estructura laminar incipiente, también con carácter experimental. El proyecto de Rotter más interesante va a ser este, también es un mercado. En Colombia, además aclaremos, contémosles, ¿no? Se está pasando de la plaza de mercado casi que medieval, aquella que se hace por vendedores individuales que se sitúan en la plaza principal de la ciudad o del pueblo cada domingo, a espacios diseñados especialmente para acoger a la plaza de mercado. En una ciudad que se llama Girardot,
que esta es todavía más tropical que Cali. Y pongo una foto de Girardot porque esto hay que verlo para creerlo. Esto es como la India, pero en Colombia. Esto es calor, esto es 35 todo el año, toda la vida también, forever. Esto es terrible. Un calor endemoniado. Además está junto a un río que es el río más importante del país, que lo atraviesa de norte a sur y fue su vía de comunicación durante siglos, el río. Aquí en esta población, donde la modernidad llega con el ferrocarril, llega con algunos ejemplos de arquitectura, Rotter hace este proyecto, lo proyecta en el 46, pero se va a demorar casi 10 años en construirse por problemas de dinero. Y es un proyecto en donde Rotter logra entender muy bien la condición del clima local. Y Rotter hace un proyecto que es básicamente una gran estructura de sombra. Es un plano de cubierta, sin cerramientos. Y la cubierta está formada por esas bóvedas cilíndricas, que en Colombia adoptan muy rápidamente el nombre de membranas y de vigas laminares, porque efectivamente son vigas, tienen el comportamiento de una viga, sino que en lugar de ser una viga de sección trapezoidal, paralelepípeda, es una viga, es una lámina que se flecta y se deforma como una viga. Rotter así lo entiende y así las proyecta. También hemos tenido que hacer dibujos para reconstruir el proyecto porque está muy lleno de cosas que le han ido surgiendo con el tiempo. Este es el contexto, este sería el proyecto limpio, ¿no? El gran espacio de sombra, las bóvedas laminares están soportadas por columnas en forma de V, que son estas, que soportan unas vigas muy largas que van por encima de las bóvedas. Y Rotter le llama las vigas invisibles, porque él no quiere que las vigas se vean descolgadas por el plano de cubierta, sino que las vigas soporten las bóvedas por la cara superior de las bóvedas, por el estrados, que las bóvedas parezcan flotar, es toda una intención arquitectónica, y que el espacio se vea limpio de esa masa de la estructura. Las vigas son de 1,40 de altura. Entonces él no quiere ver esas vigas descolgadas y las pone por encima y les llama así, textualmente, le llama vigas invisibles. Y el proyecto es un proyecto pues, muy exitoso en la medida en que resuelve muy bien el problema local, el problema del clima, no hay cerramientos, el aire se fluye por todos los costados, no se evidencia esa presencia de la masa de las vigas y es muy funcional, como le digo, se adapta muy bien y además tiene una doble altura, tiene dos niveles, 2 pisos, que se resuelven con unas escaleras casi que de corte clasicista ubicadas en las 4 esquinas del proyecto. Y esto sería por encima. Y previendo el tema de la luz, en el área central dispone unas, se llamaba Isolux, no sé el nombre aquí, son estos cubos de vidrio plastificado que dejan pasar la luz al área central para evitar pues, esa zona de penumbra que se forma allí. Y Rotter lo hace, como les digo, un proyecto muy exitoso y bueno, va a hacer otras cosas, pero abandona la línea de la investigación laminar. No sabemos por qué, seguramente porque adopta otros programas, se vincula al Ministerio de Obras Públicas y hace algunas cosas, pero nunca de la escala y el impacto que tiene este edificio, que también, como les digo, también está en uso todavía, se sigue usando. Sin embargo, en el Ministerio de Obras Públicas, donde él está trabajando, hay un chico joven, ingeniero civil, que lidera un proyecto en el año 47, es decir, un año después, y es el Estadio de Béisbol de Cartagena. Aquí también el clima es otro factor que juega mucho. Estamos en el Mar Caribe, Cartagena de Indias, además del casco amurallado, ya en el 47 tenía una zona de expansión urbana, en donde se decía hacer unos escenarios deportivos, y hay que hacer un estadio muy rápido, porque como siempre, ¿no? Colombia asume el compromiso en enero y hay que tener los estadios para noviembre, y hay que hacerlo todo mucha prisa. Y un equipo de arquitectos jóvenes, que están allí sus nombres, un equipo de arquitectos jóvenes decide hacer el proyecto y aparece este ingeniero que va a ser el gran héroe de las estructuras laminares en Colombia en el siglo XX. Y uno de los grandes retos es la cubierta, tiene que tener un área de cubierta, y se decide una cubierta laminar, pero también no sabe muy bien qué hacer. Una cosa importantísima, perdón, me devuelvo.
Y es que cuando Rother tiene que hacer estas láminas cilíndricas, Rother las quiere hacer de hormigón, pero estamos en el año 46 y los cementos que llegaban a Colombia eran cementos europeos. Y ya en el 46 es imposible importar cementos europeos porque los cementos europeos los necesitan en Europa. Entonces hay que acudir a los cementos colombianos. Y los cementos colombianos son resistentes, sí, pero son de fraguado lento. Entonces Rother se da cuenta que no puede hacer estas bóvedas en hormigón. Y decide hacer un prototipo experimental en cerámica armada. Y se hace en cerámica armada. En un sótano de un edificio del ministerio se hace un modelo de escala 1:1, se somete a pruebas de carga y resulta exitoso. Y estas láminas son de cerámica armada. Lo que pasa es que deciden desde ese primer proyecto recubrir la cerámica armada por debajo y por encima, para que parezca hormigón. Porque hay un anhelo de ser modernos, me refiero en el sentido más amplio de la palabra, es decir, de ser un país contemporáneo. Casi que da vergüenza hacerlas en cerámica armada. Porque la cerámica armada era una tradición que había llegado del Mediterráneo, había llegado a Colombia con los maestros de obra catalanes y valencianos. Y con cerámica tabicada primero y armada después se hacían escaleras, por ejemplo, y algunas cubiertas. Pero en esta gran cubierta, que era en un edificio, que era un edificio del Estado, que representaba el desarrollo del país, era un poco vergonzoso hacerlo en cerámica armada. Entonces la cerámica armada se esconde y hace muy poco descubrimos que es cerámica armada. Toda la bibliografía en Colombia dice que son láminas de hormigón, pero no son de hormigón. En el estadio de Cartagena está también la duda, y cuando el proyecto se hace, en los planos que consultamos, vemos que hay dos propuestas para las membranas. Unas son en cerámica armada y otras son en hormigón con un casetón de madera que se puede retirar. Finalmente deciden ensayar, porque están experimentando, ¿no? Y además con dinero ajeno, esa es la ventaja, es del Estado. Si se daña, el Estado lo paga, no lo pago yo. Entonces hacen esta es la vista del estadio de béisbol, todavía existe, es un proyecto muy bello, todavía se usa para jugar béisbol. Y hacen esta audacia estructural, además desde el punto de vista del pórtico, ¿no? Porque es la viga que soporta el graderío, luego se lanza en voladizo, únicamente con los apoyos pensados para el graderío, se lanza, traza una parábola, una parábola perfecta, incluso con ecuación específicamente diseñada para el proyecto. Y en medio de estos pórticos parabólicos van estas membranas que son de hormigón aligerado de 5 centímetros, con doble curvatura, en el mismo sentido. En este sentido la curvatura es una parábola, en este sentido la curvatura es una circunferencia. El proyecto es muy complejo, muy complicado de construir, y además el tiempo es corto, pero lo logran. Eran, como les digo, arquitectos muy jóvenes, atrevidos, y deciden hacer el proyecto y lo logran. Y lo hacen muy bien, tanto que el proyecto, ahí se ve una foto más reciente, el proyecto fue muy bien acogido por la crítica. Yo creo que fue el primer proyecto colombiano que se publica en revistas internacionales, en el 47, el 48, hasta el 50 se seguía publicando, ¿no? Estos cuadritos que vemos aquí son la cicatriz del encofrado, ¿no? El casetón de madera que se retira y nos deja esa textura tipo galleta, le decimos nosotros. Y ahí está, por ejemplo, el arquitecto del récord del 48 lo publica con una crítica además muy buena, ¿sí? Entonces, incluso el título hace referencia al lanzamiento de la bola en el juego del béisbol, ¿no? En el béisbol la bola se lanza con una curvatura para que distraiga a quien batea. Entonces aquí el artículo hace referencia a la curvatura que en este caso adoptan los pórticos, con explicación técnica y con una secuencia fotográfica que destaca el manejo del hormigón. Fue publicado por Informes de la Construcción aquí en Madrid y fue publicado incluso por revistas alemanas que colocan el estadio de Cartagena, que es este, lo publican junto con el estadio de Nervi o con el hipódromo de la Zarzuela de Madrid. Un proyecto que era en ese momento de vanguardia por lo osado de la membrana, en este caso de hormigón.
Y esta era González Zuleta. O sea, González Zuleta prácticamente hace su primer gran trabajo en el estadio de béisbol de Cartagena. Y él se da cuenta que es consciente de que es un hombre exitoso, inteligente, y decide retirarse del ministerio y trabajar en un despacho particular. Trabajaba en un despacho particular, tuvo 14 hijos, hizo buen uso de su vida, murió en el 95. Y además a cada hijo le puso de a 3 nombres. Si dicen que en Latinoamérica ponemos 2 nombres, yo me llamo Jorge Alberto, pero eso no lo sabe nadie, sino mi mamá, ¿sí? Él me hubiera puesto Jorge Alberto Santiago. Entonces él tuvo 14 hijos por 3, hagan la cuenta de los nombres que usó. Yo creo que usó el santoral católico lo usó para bautizar a sus hijos, hombres y mujeres. Pero bueno, eso es una anécdota de González Zuleta. Es egresado de la Universidad Nacional de Colombia, a mucho honor, digámoslo así, en una escuela de una tradición matemática muy antigua, es una escuela napoleónica, fundada en 1850, con un alto nivel de formación matemática, y Zuleta empieza a concebir sistemas de cálculo para la cerámica armada, antes que Dieste. Yo he hablado con investigadores de Dieste y me dicen, estamos seguros que nunca se conoció con Dieste, porque además Dieste sale del país cuando ya está muy mayor. Además Uruguay era una esquina de Sudamérica con relativamente poco contacto internacional. Y Dieste era un hombre tímido. Nunca se conoce con Dieste, pero Zuleta por su propia línea desarrolla una línea de cálculo en cerámica armada y una obra en cerámica armada. Desarrolla toda la gama de láminas. Voy a hacer un paneo, una visión muy rápida de las tipologías. Hace láminas cilíndricas, es un poquito de dónde sale la idea de lámina cilíndrica. Torrójala ya lo tiene planteado en su proyecto del frontón Recoletos, y en su libro de Razón y Ser de los tipos estructurales habla de la lámina cilíndrica o la bóveda díptera. Esto lo entiende muy bien González Zuleta y lo adopta. Hace un proyecto que también tuvo mucho reconocimiento internacional en los 50, lamentablemente demolido, que fue una estación de autobuses, donde pone a la lámina cilíndrica como gran protagonista, y retoma la idea de la viga invisible, de cómo la lámina parezca flotar, ¿no? Evitando los cerramientos y dejando que el aire fluya por la parte inferior, y toda la estructura, la densidad estructural la pone por encima del proyecto. O sea, ahí hay algunas fotos de la época que nos dejan ver las bondades del proyecto. Esta es una revista colombiana, la reconstrucción digital. Y esta foto que es muy buena porque nos revela lo que era de cerámica armada. Y aquí, como era un proyecto, eran unos talleres de automóviles, no estaba pensado para la fotografía el proyecto. Entonces la cerámica, y era muy grande, saldría muy costoso revocar toda esta superficie por debajo. Entonces se deja el ladrillo a la vista, ¿no? Y aquí está el proyecto, por ejemplo, en Architectural Forum del 54, explicando las características del edificio y también el sistema constructivo. Aquí vemos las viguetillas con las barras de acero y los ladrillos puestos de tal manera que se lograban láminas de 5 centímetros de espesor. Y la viga invisible, aquí la vemos bastante. En este caso la viga es visible una parte y otra parte no. Compensa, ¿no? Quizá por efecto de su propio cálculo, compensa y le toca colocar las membranas confinadas entre las vigas y no toda la viga por encima como en el proyecto de Rotter. Hace otro proyecto en el 54, ahora hace más, si no muestro los más significativos. Hace este proyecto del 54 junto con un arquitecto italiano que está en Colombia, Bruno Violi. También le saca el máximo partido de las membranas cilíndricas. También hace uso de los sistemas de Isolux para iluminar el interior. Y una cosa muy interesante, casi, y lo pongo es para reafirmar ese carácter experimental de la arquitectura y la ingeniería en aquel momento, es que esto era un taller de mantenimiento de la casa Volkswagen. Entonces, las columnas intermedias interferían con los radios de giro para poder estacionar los automóviles. Entonces, esta banda de láminas, este cuerpo del edificio cubierto con láminas cilíndricas, pues por un lado se puede apoyar en esta viga y estas vigas en estos pilares y funciona, pero por acá no. O sea, si él ponía esta viga descansando en pilares, iba a interrumpir el tema de los recorridos.
y decide colgar esta viga. Coloca unos elementos a tracción, le llama columnas a tracción, porque además escribía notas en sus planos. Y lo hace muy bien. Lamentablemente el edificio existe, pero está totalmente transformado y esto ya no se puede ver. Pero coloca elementos a tracción colgando de esta otra viga, de tal manera que libera la planta, por lo menos en esta zona, para poder operar libremente los Volkswagen, que eran los más chiquitos del momento, cuando la Volkswagen está creciendo en América Latina. Esta sería una vista por dentro, también reconstrucción, y aquí determinaremos los elementos, las columnas a tracción. Y aquí todo esto que está flotando, ¿no?, engañando un poco el ojo, pero con una enorme capacidad de solución desde lo constructivo. Entonces, como decía María Pía ahora, ¿no?, la estructura no se impone, o sea, la estructura nace con el proyecto. Es un trabajo permanente en doble sentido, va y viene, de ajuste, hasta que, claro, con Violi, yo hablo mucho de González Zuleta, pero con Violi van haciendo esos ajustes a la concepción global del edificio. Y los planos que afortunadamente sus hijos, sus 14 hijos los guardaron, porque a veces los planos se tiran, y hay un archivo que está muy bien conservado en Bogotá, con todos los planos que nos ratifican todo lo dicho. O sea, ahí están las secciones, los ladrillos dibujados en mitad de las viguetillas, los diámetros de las barras que se usaban, todo con alto nivel de detalle. Este es el edificio. Lamentablemente hoy es un supermercado, entonces han eliminado la doble altura, los elementos a tracción no se pueden apreciar, pero existen. Y poco después hace un proyecto que es un hipódromo en Bogotá, un hipódromo de techo. Zuleta trabajaba siempre muy en llave, muy asociado con el arquitecto, era un trabajo en equipo. Además se volvían amigos de copas y de mujeres seguramente y tal, y de viajes. Zuleta tenía un hobby que era pilotear una avioneta, ¿cierto? Tenía dinero, podía irse de Bogotá a Cartagena en su avioneta privada y se perdía y luego terminaba aterrizando en Medellín o La Guajira porque no tenía instrumentos. Pero bueno, hace este proyecto del hipódromo de techo que siempre se intenta asociar con la zarzuela. Es distinto, pero hay un aire, unos elementos comunes, ¿no? Porque la ingeniería también aprende de sí misma, así como la arquitectura. Entonces, este es el plano, el detalle que nos ha permitido conocerlo íntimamente. Dispone de unas láminas cilíndricas de 10 metros de largo en sentido perpendicular al campo, perdón, paralelo al campo donde la pista de los caballos, y coloca estas bovedillas colgando de una enorme viga, creo que son 37 metros, apoyada en una sola columna y con un elemento a tensión por la parte inferior. O sea, compensa, aquí hay unos cables que compensan el sistema de equilibrio. Más o menos, en la zarzuela ocurre un poco lo mismo, ¿no? La zarzuela es más pequeño, pero también tiene un cable, ¿no?, que por un lado aguanta el borde de la cubierta, pero también por otro lado de ese cable cuelga parte de este descanso, de este rellano. Pues Zuleta aprende de este proyecto y usa el elemento a tensión atrás, pero sí lo lleva hasta el suelo, ¿no? Y estas las hace también muy delgaditas, porque había que minimizar el peso, y las hace en hormigón. Ya para el 55 ya los hormigones han ido mejorando en cuanto a su capacidad, a su velocidad de fraguado, y se arriesga a hacerlas en hormigón. Vuelve, ¿no?, intenta, va a un lado, va al otro, dependiendo del proyecto, se ajusta a lo que el medio le da. Trabaja láminas parabólicas, proyecto de Medellín. A veces me devuelvo un poco en el tiempo, esta secuencia no es lineal, sino que es más tipológica. Y tiene aquí un problema en Medellín, es una capilla que hay que hacer barata, y se pregunta cómo aligerar la membrana para que tenga muy poco peso, se logren los 5 centímetros. El ladrillo es una opción, pero en Medellín no hay ladrillo de buena calidad. Y en ese momento en Medellín lo que hay es mucha industria metalmecánica, industria de láminas metálicas, y se están fabricando en Medellín en aquel momento una especie como de platos para comida de animales, y decide hacer uso de esos platos como casetón de aligeramiento, y los pone por el intradós de las membranas parabólicas y logra este efecto que a mí personalmente
me gusta mucho, y además cuando uno va al edificio y lo recorre, se impacta mucho esa textura que logra con esas láminas metálicas en el interior. Logra espesores, en el punto de mayor espesor son 7 centímetros, de 2 láminas parabólicas que se cruzan en la mitad, en el centro con estos arcos también parabólicos, y que van hasta el suelo. Estos arcos continúan hasta el suelo, y prácticamente los cuerpos en forma de cruz, los otros 4 cuerpos salen en voladizo. Y con esta iglesia se le abre un mundo nuevo, es el mundo de la arquitectura religiosa, con láminas parabólicas muy influenciadas por el proyecto de Oscar Niemeyer de la iglesia de Pampulha, de San Francisco de Asís. Niemeyer era otro referente importante, y la arquitectura brasilera en general, por las, digámoslo así, quizá ustedes lo saben, la arquitectura moderna se tropicaliza en Brasil, y Brasil es un generador de formas, de respuestas constructivas, de respuestas ambientales, climáticas para la arquitectura de la América Latina. El proyecto Niemeyer impacta mucho, y hay toda una corriente que sigue la línea Niemeyer con el tema de las membranas parabólicas para arquitectura religiosa. En Colombia esa tendencia se da. González Zuleta es el ingeniero que calcula esas estructuras, y a veces, como en este caso, empiezan a revelar la cerámica armada. En algunos proyectos no les da esa vergüenza y la dejan a la vista, y permiten que el plano interior gane en textura, gane en color, gane en iluminación. Y este proyecto, que es quizá de los proyectos en Colombia más fotografiados, que aparece más publicado todavía, es la Iglesia de los Santos Apóstoles en Bogotá, que son láminas de cerámica armada, pero estas sí nuevamente recubiertas en hormigón, parabólicas. Aquí tenemos las planimetrías, y ahí está el detalle de las membranas, con ese grado de detalle que dibuja los ladrillos, dibujos a lápiz además, ¿no? Van dibujando con lápiz uno a uno los ladrillos en el desarrollo de la membrana. Y su construcción, que evidencia lo que ya hemos estado diciendo. Y esto, como les digo, tiene toda razón de ser. En este artículo publicado en una revista italiana en el 56, aparece pues un homenaje a las estructuras laminares en México. Obviamente Candela es el gran protagonista, todo eso es Candela, 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 y aquí se hace una notita de la influencia de Candela en Colombia a través del proyecto que acabamos de ver, de este proyecto, ¿no? Este proyecto todavía están sin los vitrales porque los traen de Francia y se demoran varios meses en traerlos, pero aparece en este rincón. Miren, esta fotito es de ese proyecto, el proyecto de Bogotá, y dice que son parabólicos y hiperbólicos en hormigón armado. Y así lo dejan que se publique como una lámina de hormigón. Y se están poniendo a la altura de la arquitectura internacional laminar del mundo, y especialmente de Candela. Y en algunos casos, como les digo, este ir y venir entre la cerámica armada y el hormigón lo lleva a proyectos singulares. Uno de los amigos de González Zuleta, que era este arquitecto Jorge Gaitán Cortés, él tiene una ladrillera. Su familia tiene mucho dinero y él tiene una fábrica de ladrillos en Bogotá, y deciden hacer, también con un carácter experimental, unas membranas parabólicas con un ladrillo especialmente diseñado y elaborado para poderlo poner como encofrado perdido en el intradós de las membranas. Y se inventan un ladrillo que le llaman ladrillo sombrero, porque parece un sombrero, sino que la planta es cuadrada. Es un elemento de aligeramiento de la membrana que permite tener por el intradós esta textura que vemos aquí, ¿sí? Además el ladrillo nunca sale del mismo color, sale de diferentes tonalidades, ¿no? Unos más quemados, otros más claros, en fin. Entonces se logra esa textura, y lo que se había ensayado por allá en Medellín con esos platos metálicos, aquí se logra con mayor calidad a través de la pieza de cerámica que es el ladrillo sombrero. Y luego hacen unas casas también con ladrillo sombrero. La casa del propio arquitecto la decide hacer con ladrillo sombrero. Aquí está por el interior y aquí está por fuera, antes de vaciar el hormigón, ¿sí? También tiene una textura interesante, pero bueno, hay que vaciar el hormigón y dejar únicamente el interior. Y ahí están los detalles. Y esto es un éxito desde el punto de vista del peso de la cubierta. Se ve una cubierta bonita y liviana. Y parece que pierden un poco el pudor, ¿no? Y deciden, bueno, hagamos estructuras de cerámica a la vista.
Hacen también de estructuras de doble curvatura, en este caso en el mismo sentido, una cubierta para un supermercado en Bogotá, en cerámica armada. Lo que pasa es que con el tiempo la han recubierto, ahí vemos la textura de la cerámica. Esa es por fuera hoy en día, y es un proyecto que además lo copian de un proyecto británico que se copia mucho en aquel momento, porque se copiaba, las revistas eran un vehículo muy importante de transmisión de formas, de saberes. Los británicos hacen un proyecto que es el proyecto primigenio, se copia en Bogotá, se copia incluso en México, y hay algo parecido hasta en Madrid, el mercado de la cebada. Y este que me gusta mucho es un proyecto para una cubierta nuevamente de un estadio, pero ya han pasado casi poco menos de 10 años entre el estadio de Cartagena, que lo hacen en hormigón, y este estadio de Cali, que es una cubierta, y aquí sí González Zuleta se lanza definitivamente a hacerlo en cerámica armada, ¿sí? Ahí está todo el juego compositivo en el sentido de sus líneas reguladoras, hay todo un trazado geométrico que sustenta el diseño, en corte especialmente. Y estos son los planos de proyecto con las piezas de cerámica dispuestas en medio de las viguetillas. Se hacen también láminas de 5 centímetros. Y cuando lamentablemente se demolió hace unos años, pues quedó muy en evidencia la estructura interna de la cubierta. A mí me llevaban aquí a ver jugar fútbol, ¿sí? A la América de Cali. Y la cerámica tenía un acabado muy feo, quizá porque pues, no hubo dinero para pulir muy bien los encofrados, pero era una enorme estructura. Ahora creo que la distancia entre estos pórticos está más o menos en 20 metros, ¿sí? Y el voladizo puede que estar más o menos en 12, toda en cerámica armada, también en doble curvatura. Y se demolió por capricho, porque estaba en muy buen estado, tenía lo normal, goteras, algunas fisuras, pero fue un capricho y luego se reemplazó por unas lonas de estas importadas alemanas. Bueno, y para ir un poco más rápido, también tenemos paraboloides, o sea, González Zuleta explota todas las formas posibles de láminas y siempre en esa doble línea entre la cerámica y el hormigón. Estas son de hormigón armado. Hace también una cosa muy parecida al restaurante Los Manantiales, que son de arista, bóvedas de arista en hormigón, como remate de un edificio en Barranquilla. Incluso hace plegaduras y las hace en cerámica armada. Esto uno no lo creería, ¿cierto? Vamos a esperar una estructura plegada en hormigón, las hace en cerámica armada. Este fue un edificio en Barranquilla también, donde están las plegaduras aligeradas con cerámica. Obviamente hay unas vigas de refuerzo en los ejes principales, pero una gran estructura de cubierta, lamentablemente, y ahí están los planos de detalle, y lamentablemente demolida, también un poco por temas de presión inmobiliaria, fue implosionado el proyecto hace pocos años. Ahora, ¿qué pasaba? Además de esta línea, bueno, habían otros arquitectos e ingenieros que también hacían hormigón armado, lo voy a pasar muy rápido, y no era exclusividad el hormigón armado de González Zuleta, sino que habían otros que también trabajaban en la misma línea. Desde los 50 en Bogotá se hacían estructuras de hormigón armado, sobre todo con modelos alemanes y argentinos, ¿no? Además, digámoslo así, en Alemania había una gran casa constructora, empresa constructora que tenía oficinas en Argentina, especialmente Argentina y en Brasil, que hacía láminas de hormigón. Y algunos colombianos fueron a Argentina y a Brasil a aprender y volvieron a Colombia a construir con estos métodos de cálculo alemán. Y hay varios proyectos en Colombia que nos dan cuenta de eso, incluso esta sede del SIMBA en Bogotá, donde hoy en día funciona la Escuela de Arquitectura, son unas láminas de perfil elíptico hechas con hormigón de 6 centímetros de espesor en el año 53. Y aparecen en ese proceso, aparecen figuras muy interesantes del hormigón armado. Aparece este arquitecto que se llama Álvaro Ortega, lo hemos estudiado en Colombia muy mal. Es un hombre que viene formado en Canadá, es un hombre que viene a estudiar a Europa y lo pilla aquí la Segunda Guerra Mundial, entonces se va a terminar su carrera de arquitecto en Canadá, termina en Canadá y va a Colombia, pasa antes por Estados Unidos y es alumno de Gropius, vuelve a Colombia y decide impulsar la construcción industrializada en hormigón armado
láminas de hormigón armado prefabricadas. Hace estos proyectos en donde además hace uso, la Ortega, aquí está, joven Ortega en los 50, y es, de alguna manera, hace uso de esta patente. Esta es la patente del concreto al vacío. Era una patente norteamericana que permitía construir láminas de hormigón con una máquina de vacío, extraer el aire, acelerar el tiempo de fraguado, lo reducía a cuestión de días, se hacían unas sobre otras usando un encofrado único, y luego estas láminas por sistema de ventosa se izaban y se iban posicionando encima de las estructuras. Esta es otra línea de la experiencia de la arquitectura laminar. Pero no era un país que no estaba preparado para adoptar una construcción industrializada, ¿no? Era un país que todavía seguía muy anclado en los procesos artesanales. Y Ortega trabaja en Colombia 10 años y quebró, o sea, invirtió sus ahorros en esta empresa y quebró, y se tuvo que volver a Estados Unidos y se convirtió en consultor de la UNESCO para viviendas de bajo costo en todo el mundo. E hizo su carrera en esa institución. Pero su labor en Colombia fue muy interesante, pero fue un fracaso desde el punto de vista económico. Las tecnologías requieren contextos determinados para poder desarrollarse. Y a mí me causa curiosidad es que en muchos libros que uno encuentra, incluso norteamericanos y europeos, sobre arquitectura y construcción industrializada, aparecen proyectos de Ortega, y en Colombia casi que ni lo conocemos. Y los edificios que hizo, pues alrededor de 5 o 6, ni siquiera sabemos dónde están. Bueno, y habían otros proyectos parecidos, también en hormigón, con diferentes escalas, diferentes grados de desarrollo, algunos muy interesantes como el aeropuerto de Medellín, que es todo un vestíbulo para un aeropuerto urbano con láminas de hormigón esféricas, que todavía están en uso, ahí las vemos por fuera. Algunas iglesias, estaciones de servicio, nuevamente iglesias, una plaza de mercado. Este caso es muy interesante y ya voy terminando. Un caso interesante y lo cuento así en plan anécdota para que se den cuenta del impacto de esto. Esto es una ciudad muy pequeña en Colombia que se llama Buga, una ciudad que en el año 60 no debía llegar a 30.000 habitantes. Miren ustedes el contexto de la foto, miren ustedes lo que hay aquí. Son casas con techo de paja. Todo era casi el siglo XIX. En el 60 era todavía Y llega esta arquitectura. Este era un arquitecto de allí del pueblo, era nacido en el pueblo, pero se había ido a estudiar a Bogotá. Y en Bogotá en los 50 pues se le revela el mundo, ¿no? A través de esa arquitectura laminar que está haciendo presencia en las revistas. Y llega a su pueblo con la idea de hacer una plaza de mercado en hormigón armado. Y la hace, ¿sí? Yo siempre digo que esto es como una nave espacial que se ha asentado en este pueblo de casas de techo de paja. Y lo hace muy bien, todavía existe esa membrana. Y además hace una secuencia fotográfica, no sé cómo, porque al frente no hay nada que tenga esta altura para tomar la foto, ni habían drones. Yo no sé si era con una cometa o con un globo, no tengo ni idea, pero hace varias fotos, ¿sí? Es así, la excavación, los encofrados, ¿cierto? Luego los armados y luego el vaciado final. Y en el plazo de 3-4 meses, en este pueblo en el cual esa arquitectura era completamente extraña, ¿no? Exógena, y lo hace y lo hace bien. Y luego allí mismo hace otro mercado un poco más urbano, también haciendo uso de láminas cilíndricas. El proyecto todavía está y todavía sirve como plaza de mercado. Entonces, digámoslo así, para ir terminando, uno que encuentra que por un lado hay una influencia muy internacional, donde Candela es como el agente que llega a Colombia en la mitad de los 50, y se encuentra con esta línea un poco local que venía ensayando entre el hormigón y la cerámica armada, y casi que la cerámica armada se rinde ante la presencia de Candela y el hormigón armado. Entonces ya la cerámica armada entra rápidamente en desuso, se impone el hormigón armado como material, y se impone en un momento en que las membranas en todo el mundo empiezan a ir en retroceso. En retroceso porque hay varias razones. La mano de obra se encarece, ¿sí?
lo que antes era un obrero muy barato, ahora se vuelve un obrero que es más caro, hay que pagar la seguridad social, hay que pagar unos impuestos, esto cambia el contexto del mercado de la mano de obra en la construcción. Las cáscaras son oscuras, ya lo hemos dicho, son difíciles de hacerles reparaciones, sobre todo de meter en ellas instalaciones, redes de tuberías. Cuesta mucho impermeabilizarlas, cuesta el mantenimiento y además dejan de estar de moda, pasan de moda, la arquitectura también depende de las modas. Entonces, después de Candela, las cáscaras, cuando ya se logra el dominio de la tecnología del hormigón armado, empiezan a entrar en decadencia, se vuelven estructuras que ya no están en la vanguardia. Y hay ejemplos, pero ejemplos ya de menor calidad, ¿no? Esto ya es feo, quedó mal hecho, el color no es, pero bueno, ahí está, ¿no? En una plaza de mercado, eso está un poquito mejor que la anterior, en los años 60. Yo tengo muchos ejemplos de Cali porque por un lado soy de ahí, pero por otro lado porque en esa ciudad hubo toda una escuela de cáscaras de hormigón por la llegada de Candela y por el clima, ¿no? O sea, el clima y las cáscaras y sobre todo los paraboloides, los paraguas se adaptaban muy bien, había una complacencia de ambos. Una estación de bomberos. Y otra cosa que es un poco anecdótica, y es que cuando Candela envió a Cali sus memorias de cálculo, se perdieron. Misteriosamente se pierden. Lo cierto es que con esas mismas memorias de cálculo yo creo que hicieron 4 o 5 edificios más. O sea, las fueron copiando y adaptando, cosa que era muy informal. Este edificio yo creo que se hizo con esas mismas memorias de cálculo, porque cuando uno ve las fotos uno se da cuenta que los armados ¿no? son como muy de lo que Candela planteaba en sus planos. Y muchas estructuras también experimentales, pero ya les digo, con menor velocidad, ¿no? Con menor velocidad. Algunas muy bellas, pero con menor velocidad. Y un caso también interesante, que algunos ni conocíamos, yo no lo conocía, y es que cuando la Revolución Cubana triunfa en el 59, pues los arquitectos cubanos se van para Miami, ¿sí? Y se quedaron en Miami. O sea, muchos profesionales de Cuba se van del país porque no quieren vivir la revolución y Cuba se queda sin profesionales. Entonces Cuba hace un llamado a los miembros del Partido Comunista en diferentes países para que profesionales quieran ir a Cuba, a trabajar en Cuba. Y hay un arquitecto colombiano que lo hace, además es un arquitecto de Cali, yo lo entrevisté a él, ya murió. Además él había visto los proyectos de Candela construirse allí en su barrio, y él, sin haber obtenido el título de arquitecto, él se va a Cuba como colaborante. Y en Cuba tiene un desarrollo muy importante, tiene una obra muy importante. Uno de los proyectos más bellos de Santiago de Cuba es la Escuela de Medicina, es patrimonio de los cubanos y es obra de un colombiano que había visto esos proyectos, hacerlos en frente de su casa, que había conocido a esos arquitectos, que conocía un poco del tema, y cuando llega a Cuba se da cuenta que en Cuba la mano de obra es barata, el cemento es bueno, llega de Rusia y la Unión Soviética, y el trópico es el mismo, y además hay una necesidad de hacer cosas muy rápidas en muy poco tiempo. Así me lo contó Rodrigo Tascón. Él hace unos pilares de sección de 50-50 con paraguas de 10 metros de lado, con un pilar resuelve 100 metros cuadrados. Es un proyecto muy bello que climáticamente responde muy bien y, como les digo, es patrimonio de los cubanos. Y ya al final, en los 60s, ya son estructuras que vuelven un poco al lenguaje industrial y empiezan a ser reemplazadas por estructuras metálicas, por estructuras de hormigón ortogonales, y prácticamente entran en desuso y se dejan de construir. El tema de las estructuras laminares ha vuelto a resurgir, digámoslo así, eso lo comentábamos ahora, y es un poco todo lo que son las arquitecturas complejas. Bueno, también tengo que decir otra cosa, la presencia de códigos hace que también esto se vuelva inconstruible, porque los códigos, las normas exigen procesos de cálculo que en ese momento eran muy lentos, no había el poder computacional de hoy, ¿no? Entonces eran procesos lentos, a mano, era muy caro incluso el diseño de las estructuras laminares. Pero hoy, en el siglo XXI, hay un resurgir de eso, hay grupos de investigación que lo están trabajando, algunos con mirada histórica,
otros con una mirada proyectada hacia el futuro. Las arquitecturas complejas, las formas complejas, las estructuras complejas son capaces de resolver cuestiones ambientales de manera eficiente, por ejemplo, pueden reducir costos de construcción, pueden tener bajo impacto ecológico, bajo huella ecológica, y hoy en día hay un recurso que es el recurso computacional que las hace muy baratas o más baratas que lo que era en los años 60 de calcular. Hay métodos más sofisticados, están los métodos de elementos finitos que permiten la discretización y el análisis mucho más fino, y además hay nuevos materiales. Entonces ya hay proyectos que uno empieza a ver que se hacen estructuras laminares con fibra de vidrio, con polímeros, incluso se ha resucitado la cerámica armada como un recurso que es de producto de una vieja escuela mediterránea y que en este nuevo contexto puede tomar nuevamente valor. Entonces allí es un poco la importancia de esa mirada en la historia de la técnica para encontrar valores y lanzarlos a futuro. Y bueno, y eso es todo, más o menos. Este fue el último proyecto que se hizo en Colombia en el 68, todavía está, muy mal estado, pero era la entrada a una zona portuaria. De ahí para adelante prácticamente no hay registro, o si los hay son muy poquitos, de esas estructuras que todavía están. No es más, gracias por haber asistido y quedo atento si hay alguna inquietud después de la exposición. Pueden ir a comer con calma, no hay que salir con prisa. Pueden preguntar si quieren. Al que esté interesado, bueno, hay varios artículos publicados, incluso aquí en Informes de la Construcción hay publicadas 2 cosas sobre estos temas. Hay otros en inglés, pues nos toca todo, así como a Candela, yo no sé inglés, pero nos toca escribir en inglés, pagar quien lo traduzca y publicar. Ese es lo que nos afecta a los docentes en todo el mundo, ¿no? El tema de aquí es la NECA. Ya me lo han contado. Yo cuando vengo a España y me encuentro con amigos docentes, ellos se desahogan conmigo con el tema de la NECA. Una especie como de psicología de la NECA. Del tema de publicar. Entonces, bueno, hay algunas, en Colombia también, entonces hemos publicado algunas cosas de estas en revistas de aquí, en revistas por fuera, a través de mi nombre, Jorge Galindo Díaz. Hay una página web, un repositorio, están los trabajos publicados, ahí están todo esto, y hay fotos y hay imágenes, y están mis datos personales si a alguien le interesa. Y bueno, también tenemos un convenio, ¿no?, de movilidad con la Universidad de Girona y la Universidad Nacional de Colombia. También los invito a que hagan uso de esos convenios. Hemos tenido estudiantes de aquí que hacen allá pasantías de un semestre, un año, igual de allá para acá han venido varios, entonces esto es parte de esos procesos de movilidad. Entonces nada, si queda alguna cosa, quedo atento para lo que necesiten.